Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio de entrevista académica. Hoy tenemos el honor de tener un invitado muy especial, el maestro en Derecho Carlos Sotero Rodríguez, notario público número 22 del Estado de México. Septiembre, mes del testamento, y qué mejor contar con la presencia de esta personalidad para hablarnos justamente acerca del testamento y la voluntad anticipada en tiempos de COVID. Quisiera darle igualmente la bienvenida al maestro Ricardo, que es parte del equipo de entrevista académica, en donde estaremos charlando con el notario público acerca de este tema tan interesante. No sin antes mencionar que el notario tiene 35 años de experiencia como notario que lo respaldan. Es un currículum muy extenso, sin embargo, en esta noche trataré de ser breve y de mencionar los puntos relevantes de su trayectoria en el área jurídica. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México en el periodo 2015-2016. Cuenta, como se los había dicho, con 35 años como notario público. Ha ocupado los cargos de vocal y secretario del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, siendo presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México durante los años 2015 y 2016. Maestro en el curso para aspirantes a notarios que imparte el Colegio de Notarios del Estado de México y de la maestría en Derecho Notarial del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Orador en materias de derecho fiscal, lavado de dinero, testamentos y sucesiones ante el Colegio de Notarios del Estado de México en diferentes foros y escuelas. Notario público certificado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, AC, en el periodo 2003 al 2019. Ha colaborado en escrituraciones masivas de interés social y popular con el H Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Asimismo, en la elaboración de testamentos y la constitución de asociaciones civiles de bajo costo. Ha ocupado puestos relevantes como miembro del Club Rotario, sin duda un gran líder, pero más que eso, un excelente ser humano. Señor notario, bienvenido a este espacio. Wendy, pues muchísimas gracias por la presentación y estoy a sus órdenes con mucho gusto. Gracias, bueno, maestro Ricardo, también. Buenos días, señor. Buenas noches, señor notario, y bienvenido al programa. Gracias. Pues vamos a dar inicio porque es un tema muy interesante. En este tiempo en donde estamos ante la crisis, ante esta pandemia del COVID-19, en donde siento que cobra más sentido el estar vivos, el respirar, porque la vida se nos puede ir en un instante, hoy podemos estar y el día de mañana no. Quisiera, señor notario, que nos pudiera platicar qué importancia tiene el testamento en este tiempo, en cuál es el momento idóneo para generar un testamento. Y yo estoy segura que a la gente que nos ve y nos escucha le interesaría saber esta parte. ¿Es oneroso generar un testamento? Platíquenos acerca de este punto. Gracias, maestra Wendy. Bueno, primero quiero decirles que no hay un momento idóneo para hacer un testamento. Hoy es el momento idóneo, mañana es el momento idóneo. A partir de que yo tengo o hijos o bienes materiales, es el momento para hacer un testamento. Lamentablemente la creencia del pueblo, la creencia de la gente a través de los años es que si yo hago mi testamento es porque ya quieren que me muera. Y esto no es así. Una de las virtudes del testamento es que es totalmente revocable. Yo hago hoy mi testamento, el día de mañana me peleo con los seres queridos que a la que dejé la herencia y lo puedo cambiar sin ningún problema. Y el que vale es el último testamento.
En tiempos de COVID, esta terrible pandemia que nos ha pegado a todos en el mundo, pues es importante tener un testamento antes de que yo llegue al hospital, porque llegando al hospital, una de las causas principales de hacer un testamento es la capacidad mental que tiene la persona que dicta el testamento. Y una persona que llega a un hospital ya enfermo de COVID, por lo que hemos escuchado, nos han dicho los médicos, es que cuando entra uno a que lo entuben, ya no tiene la capacidad mental para poder hacer un testamento. Estaría imposibilitado de hacer un testamento. Y además, si llega con COVID, no nos van a pedir a los notarios que vayamos a dar fe de la elaboración de un testamento a un lugar donde correríamos en peligro de vida, inclusive. Por eso es que un testamento se debe hacer cuando yo esté sano, cuando yo esté consciente de lo que estoy haciendo. No es para que yo me muera. Podemos hacer un testamento y vivir toda la vida sin ningún problema. No es la razón. Entonces, yo invito a la gente a que haga su testamento cuando está sano. Claro, si ya entramos en esta etapa de enfermedad, tenemos ya el COVID y nos vamos al hospital y queremos que venga el sacerdote a darnos los santos óleos y el notario a hacer un testamento, yo creo que tanto uno como otro estaríamos impedidos de ingresar a un lugar donde podemos inclusive correr peligro de muerte en nuestra enfermedad del COVID que es tan contagiosa. Entonces, es importante hacerlo antes de. ¿Cuándo? Cuando yo ya tenga o bienes o tenga hijos. Es a quienes les voy a dejar todo lo que yo he luchado por tanto tiempo. Algo que es Perfecto. importante y quiero decirlo así muy ciertamente. Cualquier persona a través de los años ha hecho un patrimonio, se ha esforzado por tener un patrimonio, tiene hijos en un momento determinado o no tiene hijos. Ese patrimonio, ¿a dónde va a quedar después de que yo me muera? Si yo digo en mi testamento, quiero que se le quede a tal persona a partir de mi muerte, por supuesto, no antes, estoy de alguna forma dejando instrucciones precisas para seguir, vamos a decirlo así, aunque suene un poco a broma, mandando que se haga lo que yo quiero. Eso es importante. En vida a lo mejor fui un líder, fui padre de familia, o fui madre de familia, establecí ciertas condiciones para mis herederos, pero bueno, cuando yo me muera, se va a seguir haciendo mi voluntad, porque yo lo plasmé en un documento que es un testamento público abierto otorgado ante un notario. Ok. Y que muchas veces nos detenemos ante esto por la parte económica, señor notario. ¿Qué tan oneroso es generar este documento? Hay una mala creencia de que el testamento va en proporción al monto de mis bienes, y esto no es así. Nuestro arancel del notario del Estado de México establece que el pago que se hace por un testamento normal, sin ningún descuento, es de aproximadamente 2,900, 3,000 pesos en total, independientemente del valor de los bienes que tenga la persona. En época como ahora, que es el mes del testamento de septiembre, y en algunas otras épocas cuando hay una situación de descuento, estamos cobrando 1,900 pesos por un testamento en ese momento, que ya incluye el IVA, ya incluye los gastos que tenemos que hacer al presentar el aviso de testamento en el archivo notarial del Estado de México. Y no es oneroso, y aparte hay ocasiones en que hay promociones, por ejemplo, para la gente que tiene credencial de INAPAM, el costo es de 1,100 pesos, y en algunos municipios se logra tener algunas campañas de testamentos a un costo de entre 500 y 1,000 pesos. Entonces, aquí lo que se requiere es que la gente se decida a hacer su testamento, que acuda con su notario, que vaya y pregunte a su notario. Las asesorías son totalmente gratuitas en todos los notarios del Estado de México y creo que también de la República Mexicana. Pregunten, preguntar no cuesta nada. Y en cambio podemos tener la seguridad de realizar lo que yo le llamo un acto de amor al dejar mis bienes en una forma ordenada para mis herederos. Así es. Maestro Ricardo Sí, Hernández, pues creo que es una buena oportunidad para atender esta situación de suma importancia. vamos a tratar de aprovechar los conocimientos del notario y su presencia, su honorable presencia en este programa. Y a mí me surge una duda, señor notario, Carlos Sotero Rodríguez. ¿Existe la creencia de que el testamento es secreto? ¿Es real jurídicamente que sea secreto
o no es real. ¿Qué se hace con un notario? Usted acaba de referir que da aviso sobre el testamento que se acaba de procesar en su notaría, aunque usted ha sido fiel, ha dado fe de este acto. ¿Qué existe con respecto al secreto? Bueno, en primer lugar, como profesionales del derecho, tenemos la obligación del secreto profesional. Como notarios, con mayor razón. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos e inclusive puede crear obligaciones para después de su muerte. Un testamento tiene validez a partir de que el testador fallece. Antes no, por eso es revocable. Yo hago un testamento hoy, la próxima semana otro, dentro de 2 meses otro, dentro de 5 años otro, y el que vale es el último. Todos los demás quedan automáticamente revocables. ¿Quién conoce la existencia del testamento? Solamente el notario que otorga el testamento. Es un documento que, aunque se llama testamento público abierto, es público porque es ante notario público y es abierto porque se abre dentro del notario y el testador. Exclusivamente el notario y el testador conocen del testamento. El aviso que damos nosotros al Archivo General de Notarías es el aviso de que el señor Juan Pérez hizo un testamento con esta fecha. Ponemos nombre del padre, nombre de la madre, porque hay homónimos, fecha de nacimiento. No vamos a mandar copia del testamento. El testamento se queda en nuestro protocolo y en su caso le entregaremos al titular, al testador, su documento original, que es un testimonio original, donde va su identificación, donde va el aviso que dimos nosotros al archivo de notarías, exclusivamente. Si él lo quiere hacer público con sus familiares, lo puede hacer. Hay mucha gente que me dice, no, licenciado, usted quédese con mi testamento, cuando mis hijos ya saben que cuando yo me muera, vengan con usted para que usted se los lea. Entonces, no hay forma de que se sepa el contenido del testamento, salvo el caso de que el testador se lo lleve a su casa, lo guarde en un lugar no tan seguro y alguien lo sustraiga y lo pueda leer. Pero de parte de la notaría no hay ningún informe para el exterior. Muy bien. Ahora puedo Gracias. entender ese famoso dicho en el argot jurídico de que esto es palabra de notario. Ahora cobra más sentido para mí. Y bueno, quisiéramos saber qué condiciones establece la ley para que una persona pueda generar un testamento. Y también, señor notario, si existen algunas restricciones en relación a este punto, porque seguramente ha de haber algunas restricciones, ¿no? Y estar alertas ante esta situación. Mira, los requisitos es muy sencillo, simplemente una identificación, que en este caso estamos hablando de la credencial del lector actualizada o de un pasaporte actualizado y su CURP, exclusivamente, no se requiere más. Hay ocasiones en que le pedimos al cliente, oye, dame copia de tu título de propiedad. ¿Por qué? Para tener en el testamento la claridad de lo que estamos poniendo y no dejarlo a que, pues es que era la casa número 28 de la Avenida Morelos, pero después hubo una reforma en el municipio y entonces le cambiaron la calle Morelos, le pusieron Avenida Juárez. O le cambiaron del 28 al 35. Y entonces cuando yo leo mi testamento, no va a coincidir el dato que está en el testamento con el dato actual del inmueble. Pero tenemos la escritura, una copia simple de la escritura, simplemente para tener la seguridad de la claridad que estamos poniendo en el testamento para que la parte que vaya a heredar lo sepa. ¿Qué sucede? El testamento se hace hoy. Cuando se abre el testamento y se va a leer, ya el que lo dictó ya falleció. Entonces no hay forma de decirle, oye, aclárame, por favor, qué quisiste decir, si A o B. La A es A, la B es B. Tiene que ser muy claro el testamento, definitivamente. La otra pregunta que me hacía, me la repite, por favor. La primera que... Sobre todo esta parte, si hay restricciones en Perdón. relación para poder hacer un testamento. No. Cualquier persona mayor de 16 años, según nuestro Código Civil, puede hacerlo. Ok, Cualquier persona. Debe perfecto. tener capacidad mental. Eso sí es necesario que tenga capacidad, que sepa lo que está haciendo. Una Ok, persona, por ejemplo, sorda, puede escribir su testamento. Una persona muda puede escribir su testamento. Una persona sordomuda, analfabeta, no puede hacer testamento. El testamento se tiene que dictar de viva voz al notario o escribir ante el notario cómo quiere que quede el testamento. Entonces, un analfabeta sordomudo no puede hacer testamento. No se vale un testamento con señales, aunque hoy la televisión nos ha demostrado que cuando habla cualquier personaje,
Hay una persona que está traduciendo a la persona que es sordomudo, ¿qué es lo que está diciendo? Como el notario no conoce ese sistema o no es oficial en un momento determinado, no podríamos nosotros interpretar lo que esa persona nos está diciendo. Si vemos que la persona tiene una cierta incapacidad, ejemplo, nos hablan de que el papá o la mamá están en el hospital y que requieren hacer un testamento. No hablamos de COVID, hablamos de otra enfermedad, la que no sea contagiosa, que nos permita acudir al hospital o a la casa misma del testador, a hacer ahí el testamento. Llevaremos los elementos para hacerlo, nuestra computadora, una impresora, o lo haremos a mano, lo que sea necesario, pero el testador debe de expresar de viva voz lo que quiere. Hay gente que dice, no, el papá sí me dijo, papá, ¿verdad que sí me conoces? ¿Verdad que soy tu hijo? Ajá. ¿Verdad que quieres dejarme todo a mí? Ajá. No, eso no se puede. Eso es algo que la ley prohíbe totalmente. No se pueden hacer monosílabos, tiene que expresar claramente el testador. Por eso cuando una persona ya enferma, ya inclusive, ¿qué riesgo podemos saber nosotros si el médico le está administrando cierto tipo de medicamento que le impidan devolverse correctamente desde el punto de vista mental? Probablemente le administren un medicamento que es una droga que le impida a él pensar lo que está diciendo. Por eso es que hacer un testamento a domicilio o en un hospital lleva mucho riesgo para el futuro. Lo mejor, cuando estamos sanos, cuando estamos bien, hacer un testamento hoy. No cuando ya tengo ya 80, 85, 90 años, que ya no sé ni dónde estoy ni qué estoy haciendo. Mi recomendación es, hazlo con tiempo. No lo hiciste, bueno, habrá que ver las circunstancias de cada persona en lo particular para ver si puede o no puede hacer un testamento en un momento determinado. Restricciones no hay, excepto la que te comento de que sea sordomudo y que no sepa leer y escribir. Pues es un llamado, ¿verdad? Wendy, Sin duda. me gustaría hacerle una pregunta al notario Otero. Señor notario, cuando usted inició esta respuesta, hablaba sobre perfectamente determinados los bienes que se van a dejar y cómo se van a dejar, pero muchas veces las personas dejan porcentajes. ¿Es posible dejar porcentajes sobre la masa hereditaria futura? Sí, cuando hablamos de una herencia, hablamos a veces de la herencia universal. O sea, todos mis bienes presentes y futuros, los que tenga yo algún derecho a la hora de mi fallecimiento, serán por partes iguales, en porcentajes distintos, etcétera. Voy a dejar una herencia específica a alguien, por ejemplo, a mi hijo le voy a dejar un departamento, a mi hija le voy a dejar la casa. Estamos hablando de un legado, es una herencia especial. En este caso, yo puedo dejarle un legado a una persona o a varias personas. Puedo dejar mi herencia por porcentajes. Puedo decir un ejemplo. Yo quiero que cuando yo me muera todos mis bienes se vendan, que sería lo ideal, y de esa venta, descontados los gastos, impuestos, etcétera, que se tenga que pagar para la adjudicación de bienes, el porcentaje que sobre de dinero se le dará a cada quien un determinado porcentaje. Eso es sencillo. Lo que la mayoría de la gente hace es crear copropiedades, que es una bronca para futuro, donde yo digo, quiero que mis 3 hijos, o mis 4 hijos, o mis 5 hijos, o mis 2 hijos, hereden todo por partes iguales. O le dejo una parte a mi cónyuge y la otra parte a mis hijos, etc. Crear una copropiedad a futuro va a crear problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo me muera, yo no sé si ya mis hijos crecieron y tienen a su vez descendientes, y tienen un cónyuge, y por lo tanto ya estamos hablando de otras familias totalmente distintas a la familia original. Mi esposa, mi esposo, mis hijos. Yo les heredo a ellos, pero entonces esos hijos que ya tienen un cónyuge, el cónyuge en la noche les va a estar ahí moviendo la cabecita, oye, a ti te toca más porque eres el varón, no, que tú eres la consentida porque eres la mujercita, la más chiquita, entonces te debe tocar más. No, la ley es muy clara en este aspecto. Si una persona fallece sin testamento, o sea, lo que se llama intestado, vamos a lo que es la sucesión legítima o intestamentaria. En este caso, la ley dice que son herederos de una persona, su cónyuge e hijos, por partes iguales, independientemente que la cónyuge tenga bienes por otro lado, etcétera, etcétera. El cónyuge. Falta de hijos, solamente hereda la cónyuge, y los padres, si es que existen, van a heredar alimentos exclusivamente, no tienen derecho a la herencia. Me acuerdo el caso de cuando murió Salvador Sánchez, aquel extraordinario boxeador mexicano que tenía toda la lana del mundo, falleció en un accidente automovilístico. Él se había separado de su esposa. Él mantenía, por supuesto, a su padre, a su madre, a sus primos, a sus hermanos, a medio mundo,
Pero cuando él fallece, como no hizo testamento, por ley, aunque se esté separando de su esposa, que no se ha separado, sigue siendo su cónyuge, hereda todo y heredó todo la cónyuge y los hijos. En ese caso eran menores de edad, pero ellos fueron los herederos de toda la fortuna del señor Salvador Sáenz. Ahí, lógicamente, la mamá y el papá Tremendo. dijeron, ¿nosotros quién nos va a mantener si él nos mantenía? Bueno, se llega a convenios, se llega a pláticas, etc. Entonces, si yo hago un testamento, voy a evitar esas broncas a futuro, voy a evitar esos pleitos familiares. Y así a veces hay pleitos familiares porque dicen, es que mi papá me dijo que me iba a dejar más, que a ti te dejó más, ¿por qué? O nos dejó igual. Bueno, Sí, claro. nos iremos a una demanda para tratar de anular ese testamento, lo cual es muy difícil de anular. Si el testamento se hizo ante el notario público con todas las de la ley, como marca nuestro Código Civil, no hay forma de anular un testamento. Tendríamos que demostrar que el testador ese día que lo dictó estaba enfermo, estaba mal de su cabeza. ¿Eso cómo lo demostramos? El día se murió. Aunque presente un médico que diga, bueno, yo lo trataba, pero ese día a lo mejor estuvo bien ese día. Otros días a lo mejor estaba mal. Pero ese Claro. día que hizo el testamento, él estaba bien. Entonces, es muy difícil anular un testamento. En un Ok. testamento yo puedo dejar herencias particulares, puedo dejar porcentajes, por supuesto, puedo dejar condiciones inclusive para algunas cosas en un momento determinado. Lo que sí no puedo dejar, condiciones no se pueden poner, es la condición de tomar o dejar de tomar estado. Le dejo todo a Ok. mi hijo con la condición de que se case con fulanita de tal. Claro. Eso no se puede, definitivamente no. Wow. O con la condición de que nunca se case, tampoco se puede. O con la condición de que se case con quien sea, pero se case, no importa. No, Ok. esa no es una condición que se puede poner. Otra condición que no se puede poner, por ejemplo, es, les dejo la herencia a mis hijos de la casa paterna con la única condición de que nunca la vendan. Ha sido la casa de la familia y queremos que se conserve en la familia. Esa condición no se puede poner. A veces la ponemos porque el cliente nos pide, póngala, licenciado. Oiga, es que no vale, no le hace, usted póngala. Bueno, la ponemos, Ok. pero es una cláusula que se tiene por no puesta. Ok. Qué interesante. Ahora vemos la trascendencia de poder hacerlo en tiempo y en forma. Me causó ahí un poquito de ruido, señor notario, de que nos hablaba al inicio de esta charla acerca de que el testamento puede ser revocable, sobre todo ante esta situación de la que usted nos está planteando, que yo creo que nos está abriendo un panorama totalmente distinto, ¿verdad, maestro? ¿En qué momento uno puede revocar un testamento y cuáles podrían ser las causales, ¿no? Para que esto se pudiera dar Okay. de forma en orden, vaya. Quien puede revocar el testamento es el mismo que lo dictó. No puede llegar mi hijo a solicitar la revocación de mi testamento. No, 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 no. Yo como testador voy ante el notario, hago mi testamento. Al año, a los 2 años, no sé, un cambio en mi vida, me divorcié o enviudé, ya me volví a casar o la quiero cambiar a mis herederos. Voy y al hacer un nuevo testamento, automáticamente el anterior queda revocado. No hay que poner, oye, revoco aquel testamento. O bien, simplemente ya me cansé de que todo el mundo se pelee por mi herencia o de que no me estén haciendo la barba y digo, voy a revocar mi testamento. Voy ante el notario y digo, señor notario, en tal fecha, en tal escritura, hice un testamento con usted o con otro notario, quiero hacer un acto de revocación. Y revoco el testamento. ¿Por qué? Porque se me da mi regalada gana. Así, no hay ninguna razón real jurídica para revocar un testamento. Simplemente lo quiero revocar. Insisto, que hago un nuevo testamento, automáticamente el anterior queda revocado. Aquí tenemos un conflicto. Cuando hay, por ejemplo, dos familias. Familia de un matrimonio primero, se divorció el señor, o enviudó y hay hijos y hay un segundo matrimonio y también hay hijos. Y dice uno, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Ah, yo puedo hacer, si no quiero que se enteren, por ejemplo, un primer testamento en favor de unas propiedades, en favor de mi primera familia. Hacer un segundo testamento sin que se enteren para mi segunda familia de otros bienes totalmente distintos, pero tengo que decir en el segundo testamento que el anterior no queda revocado, ya que si no lo digo, en automático es revocado. Y entonces todos los bienes pasan acá. Si yo quiero hacer dos testamentos, lo puedo hacer, pero tengo que decir que aquel testamento que hice en tal fecha, de tal notario, en el testamento número tal, no queda revocado, queda vigente. Porque ese nuevo testamento es para otro tipo de bienes y para otra familia. Ok. Entonces, Claro. tener mucho cuidado
Por eso la asesoría del notario es muy importante. Señor Sin duda notario, alguna. sí, Wendy, mira, me surge la duda, ¿tiene el mismo costo una vez que se revoca un testamento y se vuelve a generar? ¿Es generar uno nuevo o, bueno, ya contestó una pregunta que tenía de un cliente que me decía, oye, entonces le puedo poner en mi testamento que mi esposa no se case, no se vuelva a casar para dejarle los bienes? Ya la contestó este señor notario. Pero la va a obligar a vivir en el pecado. Pues sí, ¿no? Sí, El hecho de que no se case, se va a juntar con alguien más de todas maneras. No se casó, pero vive en el pecado, claro, ok. ¿verdad? Muy No, bien, el costo es el mismo. el costo El es el costo mismo. siempre será el Ok. mismo, dependiendo de la fecha, el tiempo, etcétera. Pudiera darse la situación de un costo extra en un testamento cuando se establecen diferentes legados. Por ejemplo, pensemos en un Carlos Slim, que sin duda alguna tiene muchísimas propiedades. Si él en vida dejó a todos sus hijos, no tiene problema, pero si él todavía tiene propiedades y hizo varios legados, pensemos, hizo 25 legados por 25 propiedades distintas, ahí sí podemos cobrar un poquito más por el testamento. Por Ok, cada uno de los legados cobrar un extra, pero de todas maneras es un costo definitivamente bajo en proporción a los beneficios que puede traer a la familia el día de mañana. Ok. Y bueno, ante estas situaciones que se generan en la vida, ¿cuántas veces se puede revocar el testamento? ¿Tenemos tema infinito Infinito, o hay un infinito, límite? no, infinito, infinito. Perfecto. Había por ahí algún chiste de unos viejitos que estaban discutiendo en un bar que qué tal así iba. Dice, a mí me va de maravillas. Mis familiares me tratan de lujo. No tiene hijos. No tengo sobrinos que me tratan re bien. Oye, ¿cómo le haces? Cada semana cambio mi testamento. Entonces, se portan bien conmigo, les cambio y los pongo claro. como herederos, ¿verdad? Pero, o sea, Excelente, no hay un excelente límite de estrategia. fecha. Puedes Ok, revocarlos cuantas veces quieras, ser el último. Y el que vale, insisto, es el último. perfecto. Ok, pues el maestro Ricardo y yo queremos aprovechar su presencia y tratar sobre todo este tema de la voluntad anticipada en tiempos de COVID. Maestro, Sí. Sí, adelante. gracias, muy amable, Wendy. Pues mire, notario, para mí me surge la primer duda que tengo es, para que la gente vaya conociendo, ¿cuál es la diferencia entre ortotanasia y eutanasia? Porque muchas veces se confunde con la nueva ley de voluntad anticipada. Si nos pudiera explicar un poco cuál es la diferencia. Bueno, mire, aquí ya me puso en un conflicto muy grande porque no soy médico. Ah, ok. Pero yo lo que le puedo decir es que la voluntad anticipada no es eutanasia. Ok, Me imagino que, bueno, la eutanasia es ayudar a morir a una persona, darle algún medicamento o alguna pastilla para que muera. No es simplemente dejarlo que muera, eso no es la eutanasia. Simplemente, hasta donde yo tengo entendido, la eutanasia es darle algo a una persona para ayudarlo a morir. En algunos lados eso se llama asesinato. En ok, fin, sí, me imagino que la ortonancia será el darle paliativos a uno. Precisamente la voluntad anticipada, ¿para qué la hicieron? ¿Cuál es el objeto de la ley de voluntad Así es. anticipada? Dice el objeto de la ley de voluntad anticipada que es el derecho que tiene una persona a planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones, salvaguardando el derecho a que nadie atente contra su integridad física, psicológica o moral, o lo sometan a condiciones indignas de una enferma en situación terminal. ¿Qué sucede? Muchas veces una persona está sana, platica con sus familiares, oye, ¿qué? Si algún día tú estás enfermo, ¿qué vas a hacer? No, pues yo quiero pues que sí luchen porque siga yo viviendo. Y otro, no, 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 que me dejen. Cuando una persona llega a un hospital, a un sanatorio o está en su casa con una condición de enfermedad terminal, en la cual él ya no tiene la capacidad para decir, no me inyecten, no me entuben, o sí me entuben, sí cuídenme, no cuídenme, ya no tiene esa capacidad. Le dejamos el problema al cónyuge o a los hijos, en la mayoría de los casos. Y entonces empieza el trauma o el drama social, drama moral, si dejamos morir a nuestro ser querido o tratamos de que siga viviendo
poniéndole tubos y poniéndole mil cosas. En vez de dejarlo simplemente morir, no es aplicarle una eutanasia, aplicar una inyección, no, simplemente ya no luchar, porque es una enfermedad incurable. Y que además el médico nos dice, aunque le hagamos todo esto, ya no va a salir adelante, pues caray, hay que dejarlo morir con dignidad a esta persona. Precisamente la voluntad anticipada es que yo en vida decido que si yo llego a caer, por ejemplo, ahorita con el COVID, yo no quiero que me entuben, déjenme ya morir. Yo no quiero que me metan esos tubos, porque además al final voy a morir. Bueno, hoy hay otras cosas que se hacen. El llevar tanto tiempo esta enfermedad le ha ayudado a los médicos para combatirla de otra forma. Pero en un principio decían que al que entubaban se moría definitivamente. ¿Y qué pasa? Lo están haciendo sufrir. Es cierto, lo entra en un estado de coma, a lo mejor no siente nada, pero finalmente ya está sufriendo. Yo no quiero sufrir, yo en lo personal digo, no, a mí no me aplique nada. Si yo entro al hospital ya en un estado de coma, en una enfermedad de ellos, señor doctor, ya no usted haga nada, simplemente déjeme morir. Yo decidí, no le dejo el problema ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a ningún ser querido que va a sufrir, porque no faltará el que diga, oye, no, hay que luchar, ¿cómo lo vas a dejar que se muera? No seas asesino. Otro dirá, oh, ya no lo haga sufrir, hombre, pobrecito, ya está muy grande, ya déjenlo que, ya vivió bien, ya déjenlo que se vaya bien. Entonces, estamos en un conflicto moral ahí entre la familia, que muchos de nosotros lo hemos padecido con nuestros padres porque no teníamos esta figura. Hoy en día, a través de esta figura, yo en vida, cuando estoy sano, o cuando entro al hospital todavía con capacidad, le puedo decir al médico, porque hay dos actos de voluntad anticipada, la escritura ante notario o el acto de voluntad ya en el hospital donde yo estoy ingresando. Puedo decir al médico, doctor, si ya no hay nada que hacer para mí, déjeme morir simplemente. Claro, aplíqueme las inyecciones que tenga que ponerme, la droga si es necesario, para que yo no sufra, para que yo esté tranquilo los últimos momentos y déjeme finalmente fallecer. Si Dios quiere que yo siga viviendo, regresaré, como dijeron por ahí. Pero si no, bueno, yo me iré tranquila. Y no le dejo el problema ni a mi Ok, cónyuge, ni a mis hijos de que decidan o no, porque yo ya tomé una decisión. así es. Y que obviamente se puede quedar con la culpa eterna, ¿no? Que es lo que queremos evitar justamente. Pero ante esta sorpresa del COVID, quizá pueda haber, señor notario, personas que estén conscientes y que la puedan realizar. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya están en un estado inconsciente, en un estado de alerta? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Hay algún modo de poder realizar esta voluntad anticipada No, o ya ya llegamos tarde. llegamos tarde? Definitivamente, la voluntad anticipada como el testamento tiene que ser la expresión libre de la persona que dicta la voluntad anticipada, igual que un testamento. No puede haber, si yo ya llego en estado ya inconsciente al hospital y no hice voluntad anticipada, pues entre los médicos y mis familiares tomarán la decisión si me mantienen vivo, si me meten todos esos tubos y demás cosas para mantenerme vivo o me dejan morir. Entonces ahí entramos en conflicto. ¿Qué hacemos? Ahora, lo que hemos visto a través de los noticieros y lo que hemos estudiado del COVID es que ni siquiera hay ese acercamiento entre los familiares y el enfermo. ¿Por qué? Por el peligro del contagio. Entonces, él entra el enfermo y lo Sí, más claro. que le avisan con una videoconferencia o con algo a los familiares, pues hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Y los familiares tomarán en ese momento la decisión, lo cual es terrible también para ellos. Pero en un principio que Por difícilmente supuesto. salía uno libre de un intubamiento. Hoy en día ha mejorado mucho y han encontrado otras soluciones mejores. Para Claro esto, que sí. señor notario y Va. Wendy, ¿existe algún representante legal que ejecute o que constate de la voluntad anticipada que realizó ante un notario? Y claro, una vez que nosotros realizamos este acto de voluntad anticipada, igual que el testamento, damos un aviso vía correo, vía a la institución de voluntad anticipada del gobierno del Estado, en cada uno de los estados de la República Mexicana. Estas dependencias informan a la Secretaría de Salud a nivel federal. ¿Por qué? Porque yo puedo haber dado mi voluntad anticipada en el Estado de México y haber fallecido o haber estado enfermo en el Estado de Nuevo León. Ok. Entonces, entro a un hospital en Nuevo León y lo que hace el doctor en primer lugar es ver si hay alguna voluntad anticipada antes de realizar cualquier tratamiento. Claro, las emergencias siempre serán emergencias. Nuestra escritura de voluntad
anticipada dice, es idea de la voluntad anticipada que el paciente o la paciente en que se manifieste por escrito la voluntad anticipada respecto del tratamiento médico y cuidados de salud que desea tener cuando sea diagnosticado en situación terminal ya no pueda decidir por sí mismo. Voluntad anticipada que debe respetarse y aplicarse en sus términos, porque implica el respeto a la dignidad humana del enfermo. Algo que es importante es que en una voluntad anticipada yo voy a nombrar uno o varios representantes, que serán quienes en un momento digan que se debe respetar la voluntad anticipada de esa persona. Como un testamento hay una albacea, que es la persona que administra los bienes del heredero y que verifica que todo se haga conforme a la ley. En una voluntad anticipada hay un representante que su cargo es totalmente voluntario, gratuito, y quien lo acepta adquiere el deber jurídico y moral de desempeñarlo puntual y cabalmente. Este cargo honorífico, el que es representante, comparece también a la escritura de voluntad anticipada. Okay. O sea, cuando yo hago mi escritura de voluntad anticipada, yo ya estoy ahí diciendo quién es mi representante, que va a comparecer inclusive en mi escritura y que va a aceptar el cargo y que se compromete a atenderlo en forma eficiente. Pueden ser hasta 5 representantes que entrarán en funciones en el orden en que fueron terminados. No va a haber una junta de representantes y que de todos decidan, no. El primer representante será quien obedezca mis instrucciones. Si el primer representante por alguna razón ya falleció, no puede comparecer, vive en Estados Unidos, etcétera, el segundo representante entrará en funciones y así sucesivamente hasta el quinto representante. Ya si los 5 fallecieron, ya creo que es mala suerte, definitivamente. Pero ahí, además algo importante, en esta voluntad anticipada, yo puedo decidir también si deseo donar mis órganos o no. Eso es muy importante también. Ahí mismo lo voy a poner. Si deseo donar mis órganos, o puedo ponerle que no deseo donar mis órganos. O incluso, no solamente donar mis órganos, sino que se utilicen también para estudios médicos, para que el día de mañana alguien más se pueda aliviar. Todo eso yo lo puedo decir en la voluntad anticipada. Pero lo voy a decir cuando estoy consciente, cuando estoy sano, cuando estoy bien. No cuando ya me estoy muriendo, porque a veces ya no puedo ni siquiera pensar lo que está pasando. Bueno, señor notario, y aquí ante esta situación, porque ahorita seguramente ante la pandemia que estamos viviendo, yo creo que muchos estamos alertados a hacer uso de esta figura, pero ¿qué pasaría si en un tiempo más adelante las cosas cambian en la parte médica y yo quiero revocar la voluntad anticipada sobre este tema que usted menciona? ¿Es Sin posible problema. también? También totalmente es revocable. Puedo yo hacer otra voluntad anticipada que revoca la anterior totalmente y puedo decir que no, ahora sí quiero quiero que me apliquen tratamiento y que me congelen, pues el día de mañana, voy a hacer una broma, el día de mañana recupero la vida y hasta que me regresen mis bienes que dejé en un testamento. Eso es difícil, pero vamos, una voluntad anticipada se puede revocar, por supuesto que se puede revocar, no hay ningún problema. Y sobre todo en este punto que usted acaba de mencionar, que es un tema también muy controversial en el mundo jurídico y médico también de la donación de órganos, que también vale la pena, ¿no? Quizá a lo mejor ahorita existe esa voluntad, pero quizá más adelante pudiéramos cambiar de opinión y se vale también, ¿verdad? Claro, definitivamente se vale. Adelante. Y los costos, señor notario, ¿qué costos tiene una voluntad anticipada? Es el mismo costo del testamento. Estamos hablando de 3,000 pesos, pero bueno, hay algunos notarios que platicamos con un cliente y dicen, bueno, te hago tu testamento, tu voluntad anticipada y aparte tu designación de tutor en caso de incapacidad, que ya otro día lo platicaremos, y traigo un paquete y te lo cobro más barato. Creo que vale la pena hacer las 3 figuras porque es importante para uno hacer eso. Claro, porque siempre estamos pensando que ojalá que lleguemos todos a una buena edad, pero también llegando a una buena edad, pues ya son las mismas capacidades y el nombramiento de un tutor, pues ya nos evita de un juicio de interdicción, de una jurisdicción voluntaria. Entonces, pues aquí sería muy bueno que el público que nos está viendo en este momento considere la propuesta que hace el señor notario sobre el efecto del testamento, la voluntad anticipada y nombramiento de tutor. Y bueno, pues eso incluye, sería un buen paquete. Ya ahorita nos dejará sus datos
datos, señor notario, Claro que porque sí. seguramente varias personas acudiremos con usted. Así Ok, claro es. que sí, claro que sí. Pues yo me quiero despedir, si me lo permiten, haciéndole una última pregunta, señor notario, porque aquí, bueno, pasa, ya está, ya decidimos, ahora, ¿qué pasa después de que muere el testador, no? O sea, ya como un Ah, cierre total sobre el tema de englobar este punto. ¿Qué sucede en ese momento? Ya está la figura, acudimos, ¿y qué sucede en ese momento cuando llega a fallecer el testador? bueno, en primer lugar, nos entregan un acta de defunción, que es el documento que acredita que una persona falleció, independientemente de que haya fallecido. Esta acta de defunción debe coincidir con los datos correctos de la credencial directora, hay que tener mucho cuidado. Si hay algún error, pues corregirlo de inmediato para que no haya problema. Una vez que Ok. fallece la persona, pues aquí cuenta mucho también en los días que hay que guardar luto, ya cada que persona en lo particular lo hará, si es una semana, si son 15 días, si es un año, si es el tiempo que sea necesario. No hay ningún término para iniciar la sucesión testamentaria o en su caso la sucesión intestamentaria. Se puede hacer en el momento que se requiera, que se necesite. Tendrá que acudir con un notario si hay testamento y todos los herederos son mayores de edad y no hay ningún incapacitado. Si hay un menor de edad como heredero, aún con testamento o no hay testamento y hay menores de edad, por supuestos herederos o incapacitados, es un trámite que se hace ante el juzgado familiar. Habrá que ver aquí a un abogado para que lleve el procedimiento judicial en un juzgado familiar. ¿Por qué? Porque aquí interviene el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, para defender los intereses de los menores. Todos los herederos por testamento o por intestado son mayores de edad y están de acuerdo, es mucho más fácil, mucho más barato, mucho más económico acudir con un notario para que haga lo que es la sucesión testamentaria o intestamentaria. ¿Qué Ok. sucede? Y es una pregunta muy interesante, Wendy, ¿qué sucede después de que hace un testamento y de que fallece la persona? Si hay testamento, bueno, simplemente lo que dijo el testamento. Se hace la lectura del testamento y tendremos que respetar y obedecer lo que el testador plasmó en ese testamento. Nos guste o no nos guste, porque es la voluntad del titular dueño de todos los bienes o de los hijos en un momento determinado. Se oye feo titular de los hijos, pero bueno, el padre o quien ejerce la patria potestad. Si no hay testamento, pues cualquiera puede decirse heredero, cualquiera puede decir, no, es que yo también tengo derecho a esa herencia. Y entonces empiezan los pleitos. Por eso yo dije al principio, es un acto de amor. Yo le voy a evitar sufrimiento a mis seres queridos para que el día de mañana no se peleen y se agarran del chongo por la herencia. Así es. Algo importante que quiero aclarar. Nuestra ley en ningún momento obliga a nadie a hacer un testamento o a dejar herencia. Yo en vida hice mi fortuna y me la gasté toda y el día que yo me muera no les dejo más que mi amor y mis consejos que les di en vida a mis hijos. No les dejo nada más. No me pueden demandar. Primero, ya morí. En segundo lugar, no pueden demandar a nadie. Es que mi papá vendió su casa, pues sigue el dinero, pues se lo gastó. Oye, no hay dinero en las cuentas. O hay nomás 20 pesos para las comisiones que cobran los bancos. No hay dinero, no hay bienes. No me pueden demandar. Nadie puede exigir. Es que yo soy hijo y a mí no me dejó nada. Por alguna razón no te dejó nada. O yo soy su esposo, esposa, no me dejó nada. Por alguna razón no te dejó nada. Con mi voluntad, hacer mi testamento en las condiciones en que yo lo quiera. Y yo le quiero dejar todo a un tercero, que no es ni mi esposa, ni mis hijos, porque me da mi regalada gana, yo lo puedo hacer. Y no hay forma de anular ese testamento definitivamente. Tendrían que demostrar que yo hice el testamento en estado inconveniente, alguna cosa, lo cual lo veo muy difícil. Claro, Pero sí hay claro. muchos problemas en un momento determinado para cuando se hace el testamento. Me imagino. Se crean un mundo, pero ahorita Uy, nos está abriendo un mundo de posibilidades, seguramente, aún para aquellos que ya realizaron su testamento y que también, si ante esta charla pueda cambiar de opinión en relación a algún punto interesante de los cuales tratamos. ¿Verdad, maestro Ricardo Hernández? Por supuesto, y a mí no me gustaría terminar esta ilustrativa charla
sin pedirle, señor notario, si nos puede proporcionar alguna referencia, algún correo electrónico, alguna página para que la audiencia pueda consultarlo con usted, por favor. Con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, mi ubicación de la notaría es en el Estado de México, en San Cristóbal, Ecatepec Centro, en Avenida Adolfo López Mateo, número 24. Estamos a sus órdenes, un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes exclusivamente. Pueden llegar cualquier día, mis abogados lo pueden atender. Si quieren que yo los atienda con mucho gusto, será previa cita. Ahorita en ese momento, por lo de la pandemia, tenemos un poquito restringidas las atenciones personales, ¿no? Lo Claro. podemos hacer vía Zoom. También podemos trabajar vía Zoom. Tenemos la página de la notaría es notaria22edomex.mx, www.notaria22, perdón, notaria22edomex.mx. De igual forma, son las redes sociales también, notaria22edomex, tanto en Twitter como en Facebook, como en pues en la página pueden encontrar todas las redes sociales, ahí están. Yo Ok, todavía no me las aprendo bien, las acabamos de implementar en la notaría, andamos corriendo perfecto. con las redes sociales, pero ahí en la página tienen toda la información, donde tenemos también teléfonos, ahí están los teléfonos, la ubicación de la notaría, podemos agendarle cita con muchísimo. Muchas Pues gracias. no nos resta más que agradecerle, señor notario, su presencia en este espacio, en donde una vez más les hacemos el llamado a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El señor notario número 22 del Estado de México cuenta con 35 años de experiencia que lo respaldan. Creo que vale la pena el poder acudir a una asesoría y hacer este acto de amor, como lo decimos, ¿no? Porque definitivamente tendrá una trascendencia colateral para nosotros y para la gente que amamos. Señor notario, muchísimas gracias y queremos agradecerles a todos ustedes y nos vemos pronto aquí en Entrevista Académica. Muchas gracias a ustedes, Wendy, por su maestro Ricardo, muchas gracias por su asistencia, más bien por la invitación a platicar con ustedes y estoy a sus órdenes cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Entrevista Académica.